Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es María Isabel Mora, residente de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. Hoy los voy a estar acompañando con el seminario acerca de enfermedad de cambios mínimos. Estoy en la rotación de nefrología a cargo del doctor John Freddy Nieto Ríos, quien es internista nefrólogo, magíster en telesalud, profesor de la Universidad de Antioquia, Universidad Pontificia Bolivariana y pertenece al grupo de nefrología del Hospital Pablo Tobón Uribe. Para contextualizarnos, quise comenzar con este caso clínico. Inicialmente se trata de un paciente de 84 años, residente en Envigado, viudo, pensionado, tiene 3 hijos y hasta ahora era independiente para sus actividades diarias. Tiene un diagnóstico de polimialgia reumática, se lo diagnosticaron en agosto de 2019, le indicaron como manejo prednisolona 30 miligramos al día. Adicionalmente tiene diagnóstico de hipertensión arterial e hipotiroidismo. Es alérgico a la streptomicina y a la procaína. Lo han operado hasta ahora de una prótesis de cadera izquierda y de hernia inguinal bilateral, y los medicamentos que consume crónicamente son ahora prednisolona 5 miligramos al día, le redujeron la dosis, omeprazol 20 miligramos al día, enalapril 5 miligramos cada 12 horas y levotiroxina 25 microgramos, 25 microgramos día. Su motivo de consulta fue: me estoy hinchando. Consultó 8 meses después de que le diagnosticaran su polimialgia reumática, refiriendo que tenía aumento del volumen de los miembros inferiores, más o menos de 2 semanas de evolución, y que desde hace 4 días tenía además edema en región abdominoescrotal. Durante el interrogatorio solamente refería una discreta disminución en la cantidad de orina y que ocasionalmente había tenido nicturia. Este es el examen físico del paciente, llegó en aceptables condiciones generales, su presión arterial estaba elevada, 150/80, de resto nada más por destacar en los aspectos generales del examen físico. En su abdomen estaba globuloso con matidez en mesogastrio, las extremidades eran móviles y tenía algo de edema periférico grado 2 con fobia, y el neurológico estaba sin déficit. Se le solicitaron unos estudios de ingreso, en los cuales tenía un hemograma completamente normal, una creatinina de 0.8, colesterol 354, triglicéridos 104, una albúmina que estaba en 2.2, proteínas totales eran de 5 miligramos. Se le solicitó un perfil infeccioso buscando porque tenía esta hipoalbuminemia, y adicionalmente ahorita vamos a ver que tenía algo de proteinuria, y se encontró que el perfil infeccioso era normal, VIH negativo, virus de la hepatitis C negativo, antígeno de superficie para hepatitis B también negativo, un perfil de autoinmunidad que fue completamente normal. Adicionalmente se le hizo medición de inmunoglobulinas, una IgG que estaba disminuida en 450, una IgM e IgA normales, y la electroforesis en sangre constató una disminución porcentual en el pico de la albúmina. De resto, ninguna otra alteración. Alguien le solicitó unos marcadores tumorales que fueron completamente normales, solamente una ligera elevación del CA125. Se le midieron proteínas en orina en 24 horas, las cuales estaban en 9.51 gramos en 24 horas, un aclaramiento de creatinina de 77 mililitros minuto, y la electroforesis en orina también descartó que tuviera algo de picos monoclonales. Se le solicitaron unas imágenes. La radiografía de tórax destacaba que tenía un derrame pleural derecho, y en la ecografía renal, la ecografía de vías urinarias, tenía riñones de buen tamaño, de 11 centímetros, una cortical de 15 milímetros en ambos lados, y no tenía nada de litiasis, dilatación ni ninguna otra alteración. Ya teniendo en cuenta este caso clínico, entonces este es el contenido que les propongo para el día de hoy. Primero, empezar con una introducción, definición sobre el tema, después continuar con la epidemiología, fisiopatología, cuáles son las principales etiologías de la enfermedad de cambios mínimos, las manifestaciones clínicas, el tratamiento, y finalmente terminar con unas conclusiones. Entonces, primero quería mencionar que la enfermedad de cambios mínimos inicialmente se conocía como nefrosis lipoidea y fue descrita hace un buen tiempo, hace más o menos 80 años, por alguien llamado Monk, en la que calificaba eso, que era una nefrosis lipoidea. Posteriormente fue que se identificó el concepto de podocitopatía, más que todo gracias a la microscopía electrónica. Se caracteriza porque tiene ausencia de depósitos inmunes. Disculpen. También pues esto es muy relacionado con que los pacientes normalmente están normocomplementéricos. La microscopía de luz va a estar normal, o va a poder tener algunos cambios muy sutiles que en realidad no van a ser diagnósticos. El diagnóstico lo realizaríamos gracias a la microscopía electrónica, en la cual se va a identificar fusión o borramiento de los procesos podocitarios.
En cuanto a la epidemiología, les quería mencionar que hasta el 90% de los casos de síndrome nefrótico en niños menores de 10 años es explicado por la enfermedad de cambios mínimos. En los pacientes mayores de un año, vamos a ver que esta es la principal etiología de síndrome nefrótico. Por el contrario, en los adultos, en realidad no es una etiología de las más importantes, explicaría hasta el 10 al 15% de los síndromes nefróticos, pero ese porcentaje puede aumentar cuando estamos estudiando poblaciones asiáticas o caucásicas. En nuestra población sí estaría pues muy similar a este rango del 10 al 15%. No hay una clara relación con el sexo, a pesar de que se ha identificado que en los pacientes, en los niños, en los pacientes menores de 10 años sí puede tener un predominio por hombres 2-1, mientras que a partir de la adolescencia o en la edad adulta ya esto se equipara. Como les mencionaba, en población joven, más que todo en pacientes menores de 10 años, vamos a ver que la prevalencia va a ser mucho más alta, que puede explicar hasta el 90% de los casos de síndrome nefrótico. A medida que el paciente entra en la adolescencia, va a disminuir la incidencia de síndrome nefrótico por enfermedad de cambios mínimos, y en la edad adulta vamos a ver que en realidad disminuye mucho el porcentaje, explicando hasta el 15% de los síndromes nefróticos, y que vamos a presentar un aumento de algunas otras entidades, como por ejemplo la nefropatía membranosa. Vemos que el curso de la nefropatía membranosa o el comportamiento es muy distinto a cómo se comporta la enfermedad de cambios mínimos. En edades tempranas se explica un porcentaje bastante bajo de los síndromes nefróticos, mientras que a medida que la persona va aumentando su edad, empieza a aumentar la posibilidad de que sea explicada por una nefropatía membranosa. Buenos días. Por el contrario, la glomerulosclerosis focal y segmentaria sí tiene un porcentaje que en realidad podría haberse mantenido muy cercano al 20% a partir de los 20 años de edad. Entonces, la incidencia está descrita entre 0.6 por 100.000 adultos, mientras que en niños, como les mencionaba, es mucho más alta, 7 por 100.000 niños. Su prevalencia está descrita entre 10 a 50 por 100.000 habitantes. Es raro que se presenten afroamericanos. Les mencionaba que en la niñez se puede presentar un poco más en hombres, pero ya a medida que empieza la adolescencia y la edad adulta, esto se iguala, y se ha descrito, se ha identificado que podría ser un continuum con la glomerulosclerosis focal y segmentaria, y es que la enfermedad de cambios mínimos podría progresar, o se ha podido ver que en pacientes que continúan con esta disfunción renal se les vuelve a hacer nuevamente una biopsia renal y ya podría encontrarse algunos cambios de glomerulosclerosis focal y segmentaria. Se han descrito además más casos en invierno, y pues se puede calificar como un síndrome nefrótico esteroide sensible por el gran porcentaje de respuesta a esteroides que presentan los pacientes. En cuanto a la fisiopatología, en sí la causa explicada fácilmente es desconocida, pero se han descrito 3 posibles mecanismos implicados. Uno de ellos, los factores circulantes, principalmente las citoquinas o la mopexina; otro, desorden en los linfocitos C; y otro, desorden en los linfocitos B. Con respecto al desorden en los linfocitos C, esto se había visto explicado principalmente por la relación que se ha visto entre la enfermedad de cambios mínimos y los pacientes que tienen linfoma Hodgkin. Además, el desorden en los linfocitos B también se ha visto explicado, o se empezó a considerar cuando se vio que había respuesta en los pacientes que recibían manejo con medicamentos contra los linfocitos B. Por ejemplo, la respuesta que han tenido los pacientes con el manejo con rituximab. Los factores circulantes, en realidad hay varios que dentro de las explicaciones fisiopatológicas podrían interferir. Dentro de ellas, las citoquinas. Se ha visto que los linfocitos T van a virar a una respuesta TH2, los linfocitos T ayudadores van a virar a una respuesta TH2, y esto va a aumentar la producción de interleuquina 13. Adicionalmente, esta interleuquina 13 va a aumentar la molécula CD80, que ahorita vamos a ver que tiene una importancia bastante grande en la fisiopatología, pero esta teoría se cae cuando vemos que los pacientes que presentan recaídas incluso pueden tener valores normales de estas interleuquinas. Entonces se diría pues que no es la única teoría que explica la fisiopatología. Otra es la molécula hemopexina, que es producida en el hígado, une las cialoproteínas, también se ha visto que está aumentado, que puede interferir en la fisiopatología de la enfermedad de cambios mínimos.
Y por último, algunos productos microbianos, ya que el 70% de los casos se ha asociado a infección, ya sea infección bacteriana o viral, por activación de los Toll-like receptors, que también va a aumentar la expresión de esta molécula CD80 y va a generar toda una cascada de respuesta inflamatoria que podría favorecer el desarrollo de la enfermedad de cambios mínimos. Como les mencionaba, se ha pensado que puede ser un continuum con la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Y es que el principal hallazgo que vamos a encontrar en los pacientes es borramiento de los pies de podocito. Y esto es lo que va a favorecer a que empiecen a presentar proteinuria y que esta sea progresiva. Si la lesión inicial es grave, entonces los pacientes desde el inicio podrían cursar con glomerulosclerosis focal y segmentaria sin tener esa fase de enfermedad de cambios mínimos que identificamos por medio de la biopsia. En la fase inicial son mucho más sensibles a corticosteroides, mientras que a medida que avanza la enfermedad, pues es menos probable que puedan tener remisión con el manejo. Esta fue una gráfica que encontré en esta revisión de Nature, en la que, como les mencionaba, describían esta enfermedad como si fuera un continuum. Entonces podemos ver que los pacientes cursan con síndrome nefrótico como manifestación clínica, presentan una lesión podocitaria y finalmente pueden progresar a pérdida de los pies de podocito. Ese cuadro que tenemos encerrado en azulito sería el comportamiento de una enfermedad de cambios mínimos, en la que pueden progresar hasta pérdida de los pies de podocito, pero normalmente los hallazgos en el glomérulo pues no van a destacar y los pacientes pueden presentar una remisión fácilmente, ya sea con manejo con corticosteroides o más adelante vamos a ver que incluso espontáneamente pueden remitir. Mientras que este comportamiento que vemos en rosadito sería cómo se comportarían los pacientes con glomerulosclerosis focal y segmentaria, y es que podrían presentar algo de resistencia al manejo con los corticosteroides y no tener tanta respuesta, y finalmente sería o podrían presentar lo que conocemos como recaída, que más adelante se los voy a explicar. A medida que este continuum avanza, entonces los pacientes van a tener probabilidad de remisión distinta, sensibilidad a esteroides distinta y va a ser más intensa la lesión podocitaria. Entonces vemos que en la enfermedad de cambios mínimos es menor la lesión podocitaria, es menos intensa y los pacientes van a presentar mayor sensibilidad a los esteroides y mayor probabilidad de remisión. A medida que este continuum puede avanzar, podría presentarse una variante colapsante en la que hay mayor intensidad de la lesión de los podocitos o los pacientes pueden avanzar a glomerulosclerosis focal y segmentaria, en la que puede que la intensidad de la lesión de los podocitos no sea tan fuerte, pero sí es mayor que la enfermedad de cambios mínimos y que vemos que definitivamente la probabilidad de remisión o la respuesta o sensibilidad a los esteroides sí va a disminuir. Esta enfermedad de cambios mínimos puede llegar a un punto de no retorno en el que llegaría o avanzaría esta enfermedad renal crónica y pues ya el paciente sería o requeriría considerarse candidato a trasplante como terapia definitiva. Esto es nuevamente algo más sobre la fisiopatología. Les mencionaba la importancia de las células B y específicamente en esta molécula de ellas CD20 sería donde podría actuar el rituximab y por eso se ha comprobado que probablemente las células B también tengan algo de influencia en la fisiopatología por la respuesta que presentan los pacientes al rituximab. Adicionalmente, los linfocitos C, les decía que se iban a diferenciar a una respuesta TH2, van a aumentar la producción de interleuquina 13 y esta va a aumentar la producción de CD80 y se va a desencadenar toda la respuesta dentro de los podocitos que va a presentar su cambio conformacional. Dentro de esto también va a destacar la función de la nefrina, la cual se va a fosforilar y se va a presentar todos estos cambios podocitarios. Hay otra teoría que habla de 2 hits o 2 golpes. El primer golpe sería lesión directamente o estimulación directa a los podocitos, que se puede presentar más que todo por infecciones bacterianas, por infecciones virales, por alérgenos o por linfocitos T que liberen interleuquina 13. Les mencionaba, eso va a aumentar la expresión de CD80 y va a favorecer la lesión podocitaria. El segundo hit o segundo golpe sería este aumento del CD80, va a presentar o va a favorecer una disregulación del Treg y adicionalmente va a presentar o va a favorecer una autorregulación de los podocitos, se va a afectar toda esta respuesta B, más que todo de la interleuquina 10 y del TGF-B, y se va a mantener la lesión podocitaria y esto es lo que causaría la enfermedad de cambios mínimos. Bueno, ahora hablando específicamente de la etiología, podemos dividir las causas de enfermedad de cambios mínimos en primaria o secundaria.
La primaria es la mayoría de los casos, es la que vamos a conocer como idiopática y que en realidad es que no vamos a encontrar que esté asociada a ninguna de estas otras posibles causas. Dentro de las secundarias podría haberse relacionado con exposición a medicamentos, con pacientes que tengan neoplasias, infección o que tengan algún tipo de alergia. Con exposición a medicamentos, el Lyme es el más común, el que comúnmente va a estar más descrito. También se ha visto relación con algunos antimicrobianos como la ampicilina, la rifampicina o algunas cefalosporinas, también con litio, con algunos bifosfonatos, principalmente el pamidronato, o pacientes que reciben sulfasalacina o algún otro derivado del ácido 5-aminosalicílico. En neoplasias van a destacar las hematológicas, ya les había mencionado el linfoma Hodgkin y esa relación pues con células T dentro de la fisiopatología, también el linfoma no Hodgkin o las leucemias. Los tumores sólidos no es usual que se relacionen a enfermedad de cambios mínimos, pero de igual manera se ha descrito, y dentro de ellos el carcinoma de células renales, el mesotelioma, el cáncer broncogénico de colon o alguno de estos que menciono ahí. El 30% se puede presentar antes de la neoplasia. Y es que la enfermedad de cambios mínimos podría ser un heraldo de que el paciente va a manifestar una neoplasia incluso en los próximos 2 años. Y esto pues nos podría ayudar a aumentar el índice de sospecha de que podría estar relacionada con alguna neoplasia que todavía no ha presentado manifestaciones identificables. Dentro de las infecciones, en realidad, pues esta es una causa infrecuente, pero también se puede presentar por sífilis, tuberculosis, micoplasma, hepatitis C. Recordemos que las infecciones, por lo menos sífilis, hepatitis C se descartó en nuestro paciente. Otras posibles causas son alergias en el 30%, pacientes que hayan sido expuestos a hongos, polvo, picaduras de abejas. Otras son enfermedades de tejido conectivo, principalmente estas que les muestro acá. Lupus eritematoso sistémico, pacientes con antecedente también de enfermedad celíaca, algunas otras de estas enfermedades autoinmunes, como la pancreatitis autoinmune, la miastenia gravis o la diabetes mellitus. Les mencionaba que los AINES destacaban dentro de los medicamentos y, por ejemplo, con el fenoprofeno, esto se ha descrito como una reacción idiosincrática, es decir, que no tiene relación con la dosis ni la cantidad de exposición a la que el paciente o que se le haya administrado al paciente. Y pues ya les había explicado la relación con el linfoma Hodgkin. Con respecto a las manifestaciones clínicas, los pacientes van a poder cursar con todas las manifestaciones de un síndrome nefrótico que conocemos específicamente, los edemas, la hipoalbuminemia. Los pacientes van a poder cursar con dislipidemia, con algo de lipiduria, y va a destacar que van a manifestar una nasarca muy rápidamente, van a poder progresar de manera rápida hasta nasarca. Algunos pueden presentar hematuria microscópica, pero se presenta en realidad en un bajo porcentaje. Normalmente en el 20% de los niños y el 33% de los adultos con enfermedad de cambios mínimos. Otros signos que pueden presentar son hipertensión arterial, que se manifiesta en el 30% de los niños y en el 50% de los adultos, o atopia hasta en el 30% de los adultos. Estas son algunas otras manifestaciones clínicas. Como les hablaba de la dislipidemia favorecida por el síndrome nefrótico, los pacientes también pueden cursar o manifestarse ante asmas. Pueden tener líneas de Merck por hipoalbuminemia, pueden tener trombosis o hematuria, esto favorecido por todos los cambios del síndrome nefrótico y por todas las pérdidas que van a tener de factores de coagulación y de antitrombina. También puede presentar hipertensión arterial transitoria dependiente de renina o, pues como les mencionaba, una anasarca de inicio muy rápido. Dentro de las ayudas diagnósticas, los pacientes pueden cursar con hipoalbuminemia, aumento de la globulina alfa 2, pueden tener IgA sérica que es sustancialmente mayor en algunos pues, de los pacientes y hasta el 50% pueden presentar elevación de la IgE. El complemento usualmente va a estar normal, también pueden presentar hiperlipidemia como parte de su síndrome nefrótico y adicionalmente van a tener pérdida urinaria de distintas proteínas de la coagulación, como la antitrombina 3, el factor, van a tener aumento del fibrinógeno circulante, van a perder algunos factores de la coagulación como el 5 del 8, la proteína C. Entonces, con respecto a estas ayudas diagnósticas, vamos a ver nuestro paciente cuáles presentaba. Vemos que la hipoalbuminemia sí la presentaba, no se le midió la globulina alfa 2, pero la hipoalbuminemia sí la tenía.
No tenía aumento de la IgA sérica, recordemos que esa estaba normal, solamente la IgG estaba disminuida, el complemento sí estaba normal, este sí lo cumplía nuestro paciente, sí tenía hiperlipidemia y no conocemos si tenía pérdida de la antitrombina 3 ni ninguna otra alteración de estos factores de la coagulación, entonces la puse como que no, pero de igual manera, como tenía una proteinuria tan marcada, mayor a 9, probablemente sí cumplía con este criterio. Los pacientes con enfermedad de cambios mínimos y principalmente por su síndrome nefrótico van a poder presentar muchas complicaciones secundarias, dentro de ellas infecciones por encapsulados, y es que vemos que cualquier causa de síndrome nefrótico va a favorecer que el paciente presente infecciones, dentro de ellas pues van a destacar los encapsulados y aquí va a cobrar importancia la vacunación. Van a tener niveles bajos de IgG por pérdida de también pérdida de properdina urinaria y este criterio lo cumplía nuestro paciente. Van a poder presentar un estado de hipercoagulabilidad por esas mismas pérdidas de proteínas de la coagulación que les mencionaba ahora y también favorecido por la inmovilización, y podrían presentar principalmente trombosis periférica renal o también cursar con TEP. Pueden tener una lesión renal aguda que sea transitoria, se ha descrito como falla renal funcional. Los pacientes pueden llegar a enfermedad renal crónica terminal, pero normalmente se presentan los casos corticoresistentes, que vemos que no va a ser lo más común ni tampoco lo que más destaque, y estos pacientes normalmente vamos a identificar que podrían estar en ese continuum que les mencionaba con glomerulosclerosis focal y segmentaria. Esto es algo de los diagnósticos diferenciales, cómo podemos pensar en que nuestro paciente, pues aún sin tener todavía la biopsia, en realidad está cursando más con una enfermedad de cambios mínimos y no con una glomerulosclerosis focal y segmentaria. Entonces vemos que en cuanto al género, no va a haber prevalencia de ninguno de los dos. En la edad sí va a haber mayor prevalencia en la enfermedad de cambios mínimos en los niños. Formas secundarias van a ser raras en la enfermedad de cambios mínimos. Recordemos que acá lo que más destacaba eran las formas primarias, mientras que en la glomerulosclerosis focal y segmentaria sí van a destacar las formas secundarias. En cuanto a la histología, no vamos a encontrar lesiones en la microscopía de luz en la enfermedad de cambios mínimos, en la focal y segmentaria sí vamos a encontrar lesiones típicas. La inmunofluorescencia en la enfermedad de cambios mínimos va a ser normal, mientras que la microscopía electrónica es la que nos va a ayudar a identificar la enfermedad por pérdida de los procesos podocitarios, pero pues la enfermedad de cambios mínimos también vamos a poder encontrar eso. Con respecto a la sensibilidad de la terapia, la sensibilidad a los esteroides va a ser muy frecuente en la enfermedad de cambios mínimos, responden muy bien hasta el 80%, en la glomerulosclerosis focal y segmentaria esto va a ser raro. También va a haber respuesta a los inhibidores de calcineurina y se ha demostrado respuesta al rituximab, tanto pues que la guía CADIGO 2020 lo incluye dentro de las terapias. La historia natural va a depender de si estamos hablando de población infantil o de población adulta. Y es que vemos que en los niños el 25% nunca va a recaer, mientras que el 25% va a tener algo de recaídas que se consideran como infrecuentes y es tener menos de 3 recaídas al año. El resto o 50% de los pacientes va a tener recaídas múltiples. Y es que vamos a ver que los niños van a presentar más recaídas que los adultos. Cuando los pacientes cursan con hasta 5 años sin tener una recaída, entonces va a ir disminuyendo la probabilidad de que presenten una más adelante. Cuando no tienen alteración de la función renal, pues consideraríamos que en realidad sí es más una enfermedad de cambios mínimos o cualquier diagnóstico diferente a la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Y el uso de los esteroides va a reducir la probabilidad de recaídas de un 59% a 34%. Ahora hablando de la población adulta, vamos a ver que cuando los pacientes van a tener mayor probabilidad de remisión cuando van a recibir esteroides. A pesar de esto, la probabilidad de remisión en los adultos es menor que en los niños. Van a tener mayor deterioro de su función renal en el debut, a pesar de que recordemos que nuestro paciente tenía una creatinina basal de 0.8 y van a cursar más que todo con hipertensión arterial también desde su debut. Pueden tener un porcentaje de recaídas hasta el 76%, de trombosis del 24%, mientras que en los niños solo del 2%. Las mujeres se van a presentar más afectadas, a pesar pues, de que en la mayoría de la literatura describen que en género esto sería muy igual y casi siempre debemos buscar causas secundarias, aunque lo que más vamos a encontrar es que va a ser una entidad primaria.
Hasta el 75% les mencionaba que pueden recaer en los adultos. Si diferenciamos por recaídas frecuentes, pueden ser hasta el 25%, es decir, más de 3 recaídas al año. Pacientes que se describen como dependientes a esteroides, que más adelante les va a explicar qué significa eso, pueden ser hasta el 30%. Y hasta el 10% de los pacientes pueden presentar una remisión espontánea, es decir, que no tengan exposición a esteroides y aún así mejoren. Esto fue descrito en un estudio, en una cohorte observacional en 1970, en la que los pacientes eran expuestos a esteroides 30 miligramos y algunos a los que no se les administró, pues que no estaban recibiendo, se evaluó cuál era la mejoría y ahorita pues más adelante les voy a profundizar en ello. Se comprobó que los pacientes que no recibían incluso también podían tener disminución de la proteinuria y de los edemas a medida que pasaba el tiempo. En los pacientes que tienen respuesta parcial o que no tienen respuesta o que son resistentes a corticosteroides, debemos considerar que se trata de una focalitis segmentaria. En la patología ya les adelantaba que en la microscopía de luz normalmente no vamos a encontrar pues muchos hallazgos, no hay lesiones glomerulares y puede que solamente encontremos algo de prominencia mesangial focal. Por el contrario, en la microscopía electrónica es que identificaríamos borramiento de los procesos fagocitarios o fusión de estos mismos procesos. En la inmunofluorescencia normalmente la vamos a encontrar negativa, pero también nos puede servir como pronóstico o para identificar algunas entidades asociadas o diagnósticos diferenciales. Con respecto a nuestro paciente, ¿en qué vamos o qué fue lo que pasó? Ante la presencia de ese síndrome nefrótico florido, recordemos que tenía edemas, que estaba hiperlipidémico, que tenía una proteinuria nefrótica, se le realizó una biopsia renal, la cual reportaba 5 glomérulos por plano de corte, todos ellos con características histológicas habituales. La inmunofluorescencia fue negativa para los marcadores estudiados IgG, IgA, IgM y C3, tanto el intersticio como los túbulos y el componente vascular no tenían lesiones. El diagnóstico que se le dio fue de una nefropatía por cambios mínimos. Ahora hablemos acerca del tratamiento. Los pacientes que son diagnosticados como resistentes a los esteroides puede que nos estemos enfrentando a un caso de glomerulosclerosis focal y segmentaria y pues como sabemos en este caso la respuesta a los esteroides no sería la mejor ni la ideal. Se ha recomendado restricción de la ingesta de sal y de líquidos y el tratamiento con los esteroides. En realidad pues no hay consenso definitivo de cuál es la dosis, pero por ejemplo la guía KDIGO 2020 nos recomienda que administremos 1 miligramo kilo día. El tratamiento lo podemos dividir en terapia inmunosupresora o terapia que no sea inmunosupresora. Con respecto a la no inmunosupresora, entonces tenemos principalmente restricción de sal para los pacientes, manejar el volumen con diuréticos cuando están bastante edematizados o sobrecargados, pero vigilar siempre que no hagan hipovolemia o que no hagamos una lesión renal aguda por disminución del volumen intravascular efectivo. Como sabemos que cursan con una proteinuria bastante importante, entonces estaría recomendado el manejo con IECA-VARA2, estaría recomendado el manejo con la estatina, más que todo pues si sabemos que tienen esa hiperlipidemia, incluso si no la tienen también. Y la gran mayoría de los pacientes que sean esteroides sensibles van a tener una mejoría notable con los esteroides, entonces puede que no requieran pues todo este manejo para su proteinuria o que no lo requieran a largo plazo. Con respecto a los glucocorticoides, les mencionaba que la mayoría de los pacientes van a tener una respuesta muy buena en cuanto a la remisión cuando estamos hablando de adultos, y es que hasta el 80% de los pacientes pueden remitir. Esta era la publicación que les mencionaba, que hicieron seguimiento a 2 años de los pacientes recibiendo o no recibiendo esteroides y se identificó que incluso los que no recibían esteroides también podían presentar disminución de la proteinuria, mejoría de la albúmina y disminución de los edemas, siempre y cuando desde el inicio tuvieran una proteinuria que no fuera nefrótica, es decir, que cursaran desde el momento del diagnóstico con una proteinuria menor de 3.5 gramos. La KDIGO 2020 entonces nos dice que se recomienda terapia con dosis de corticosteroides a altas dosis como el tratamiento inicial para los pacientes con enfermedad de cambios mínimos. Dice que aunque la enfermedad de cambios mínimos no tratada puede tener algo de remisión espontánea, esto es poco común, como les mencionaba ahorita, pues no va a ser lo más usual. Aproximadamente el 50 o 60% de los pacientes remiten después de 2 a 3 años de seguimiento en comparación con una tasa de remisión espontánea del 30%. Es decir, pues definitivamente la tasa de remisión espontánea va a ser mucho menor que la tasa de remisión que podemos lograr cuando exponemos los pacientes a corticosteroides. La recomendación es no administrar estas dosis altas de corticosteroides por más de 16 semanas.
Entonces, la CADIGO 2020 nos ofrece este algoritmo en el que cuando tenemos un paciente adulto con enfermedad de cambios mínimos, la terapia inicial deben ser los corticosteroides, mientras el paciente no tenga una contraindicación. Una vez que tiene alguna contraindicación, entonces pensaríamos en terapia pues, que se consideraría de segunda línea, que sería inicialmente ciclofosfamida o inhibidores de calcineurina o el micofenolato mofetil. Estas son las dosis iniciales que nos recomienda la CADIGO. Entonces, en paciente con un episodio inicial le administraríamos prednisolona 1 miligramo por kilo día hasta una dosis máxima de 80 miligramos. O en caso de que vamos a dar una dosis interdiaria, administraríamos 2 miligramos por kilo día de por medio hasta una dosis máxima de 120 por un mínimo de 4 semanas, o sea, por un mes. O por un máximo de hasta 16 semanas, es decir, máximo 4 meses. Después de esto empezaríamos con el desmonte de los esteroides para llegar a una dosis mínima que dure por lo menos 24 semanas. Las tasas de remisión con este esquema se han descrito hasta el 80 al 90%. Cuando los pacientes en su primer episodio tienen contraindicación para recibir corticosteroides, entonces podríamos usar ciclofosfamida oral. La dosis recomendada es de 2 a 2.5 miligramos por kilo por día por 8 semanas. Las tasas de remisión con este esquema son del 75%. En caso de que decidamos usar ciclosporina o tacrolimus, estas serían las dosis recomendadas y tienen unas tasas de remisión similares que con el tacrolimus se ha descrito bastante alta, de hasta el 90%. En realidad, los estudios en pacientes que reciban corticosteroides pues no han sido los más abundantes. La mayoría de los datos son extrapolados de estudios de la población infantil. No ha habido pues hasta ahora mucho consenso en cuanto a la dosificación y en si hay mejoría o hay algún beneficio en que reciban las dosis en días alternos y no diariamente. Y los pulsos con metilprednisolona sí han tenido una respuesta más rápida y menor recaída, pero a pesar de esto, la CADIGO 2020 nos sigue recomendando que inicialmente la terapia sea con prednisolona 1 miligramo por kilo. La dosis de inducción sería por 4 semanas, como les mencioné, o si hay remisión completa o si no, la podríamos extender hasta 16 semanas. Este fue un estudio que comparó administrar dosis diaria versus administrar dosis de día por medio. Y lo que se encontró es que en adultos, pues que en este caso sería la población de la que estamos hablando con nuestro caso clínico, en realidad no hubo mayor diferencia, no hay un RCT que como tal lo compare, la mayoría de la información que tenemos son de estudios observacionales, pero pues no se ha encontrado diferencia entre administrar la dosis de manera diaria o administrar la dosis día de por medio. Acá les iba a explicar cuáles son las definiciones que nos ofrece la CADIGO con respecto a la respuesta a los corticosteroides. Y es que se califica como respuesta completa cuando durante el esquema de esteroides el paciente tiene una disminución de la proteinuria menor de 300 miligramos al día o una relación proteinuria-creatinuria menor de 200 miligramos por gramo de creatinina. Respuesta parcial sería cuando su proteinuria inicial reduce hasta un 50% y que este porcentaje o esta disminución a la que llega es menor de un valor de 3.5 gramos al día, es decir, llega a proteinuria subnefrótica. Una recaída es pacientes que ya han tenido una respuesta ya sea parcial o completa y que nuevamente retornan a valores de proteinuria mayores de 3.5 gramos al día. Si presentan recaídas, más de 3 recaídas al año, entonces ahora estaríamos hablando de pacientes que tienen recaídas recurrentes o frecuentes. Se califican como pacientes dependientes a esteroides aquellos que cuando se les suspende el manejo con esteroides definitivamente vuelven y entran a una recaída, entonces no se les puede suspender sino que necesitan recibir esteroides así sea dosis bajas para mantener la remisión. Y en pacientes que no han tenido respuesta a pesar de 16 semanas con terapia con esteroides a las dosis recomendadas por la CADIGO, entonces se califican como pacientes resistentes a los esteroides. El desmonte se podría ir haciendo de 5 a 10 miligramos por semana en un periodo de hasta 24 semanas, que como les mencioné sería la dosis finalmente completa que nos están recomendando la guía. Se debe vigilar la recaída cada que estemos haciendo el desmonte de la dosis. Ahí como o se ha descrito o se ha pensado en si se puede recomendar una dosis única en el día o repartida durante el día. Se puede pensar que hay menos insuficiencia adrenal cuando la dosis única es diaria, pero esto es más descrito en población infantil. La dosis fue la que les mencioné ahorita y que les mostré que nos recomienda la guía.
y pues podría administrarse de manera oral o intravenosa, pero en realidad la recomendación es que sea por vía oral. Los adultos presentan menores recaídas que los niños, las recaídas del 40% si tienen enfermedad desde que eran niños y tienen una alta tasa de recaídas no nefróticas que pueden no ameritar nuevamente un esquema esteroideo. Se les debe administrar, más que todo en los pacientes que sí presentan recaídas y que nuevamente tienen elevación de su proteinuria, las medidas antiproteinúricas que ahorita les había mencionado. En aquellos pacientes que son esteroide dependientes o en los pacientes que tienen pobre respuesta a los esteroides, entonces el manejo recomendado sería con ciclofosfamida, incluso pues antes de pensar en ciclosporina o pensar en tacrolimus. Y estas son las dosis recomendadas. Ahorita les había mencionado acerca de la ciclofosfamida oral, pero pues también podemos ver acá las dosis de tacrolimus y las dosis de micofenolato y las tasas de remisión descritas con cada uno de los medicamentos. El esteroide siempre va a ser el pilar de manejo. La evidencia soporta que en los pacientes que tienen resistencia, como les mencionaba, o en aquellos que son dependientes a esteroides, ahí ya empezaría a cobrar la ciclofosfamida de importancia y se convertiría en la primera opción, pues cuando no podemos administrar esteroides, mientras que la ciclosporina se convertiría en la segunda opción. Este es un esquema de Comprehensive en el cual nos explican cómo podríamos hacer el manejo con los distintos medicamentos en el paciente que tiene enfermedad de cambios mínimos. Entonces, si ya lo comprobamos por medio de una biopsia, podemos considerar empezar la terapia con corticosteroides a altas dosis de 4 a 16 semanas. Recordemos, si tiene una remisión pues buena al mes, entonces ya solamente le administraríamos altas dosis al mes y empezaríamos el desmonte de esteroides. Si no, extenderíamos esta terapia a altas dosis por lo menos a 4 meses y ya después haríamos el desmonte. Si el paciente presenta remisión, entonces ahí lo calificaríamos o lo dividiríamos entre una remisión sostenida, es decir, aquel que no requiere seguir manteniendo su dosis de esteroides para continuar en remisión, una remisión esteroide dependiente, pacientes que presentan recaídas frecuentes o pacientes que presentan recaídas infrecuentes. Si las recaídas son infrecuentes, le puedo repetir el esquema de corticosteroides, mientras que si son frecuentes ya empiezo a pensar en algunos de los otros medicamentos, principalmente en la ciclofosfamida, que le puedo hacer un cursito pues, o un ciclo pequeño. En los pacientes que son dependientes de esteroides también puedo empezar a pensar en alguna de los otros medicamentos, por ejemplo, la ciclofosfamida. Si por el contrario, desde el inicio el paciente tiene contraindicación para recibir corticosteroides, desde el comienzo vamos a pensar en alguno de estos medicamentos, ciclosporina o tacrolimus. Puede que el paciente haga remisión o que el paciente por el contrario haga toxicidad o no tenga respuesta y en este caso podríamos empezar a pensar en rituximab o micofenolato. Hasta el 95% de los niños van a presentar remisión completa a las 8 semanas de terapia. En los adultos la remisión en realidad va a depender y puede que la gran mayoría presente una remisión total, eso se los mencionaba ahorita, hasta el 85%, pero también del 50 al 75% pueden presentar recaídas, hasta un 30% pueden quedar en dependencia de esteroides para no tener ninguna recaída, o pueden ser resistentes a corticosteroides hasta un 12%. Estos son algunos de los estudios que han descrito cómo es el comportamiento de los pacientes, ya sean adultos o de población pediátrica, durante el manejo con los corticosteroides. Y vemos que la población pediátrica tiene una respuesta, incluso desde el inicio, muy buena al manejo con los esteroides. Mientras que en los pacientes adultos, en realidad, la respuesta puede ser variada, pero definitivamente va a ser menor que la población pediátrica. En cuanto a las recaídas no frecuentes, también la CADIGO nos recomienda que el manejo, en este caso, pues continuaría siendo con corticosteroides. Podríamos hacer nuevamente un esquema, pero definitivamente debemos buscar alguna otra causa de síndrome nefrótico que nos esté explicando por qué el paciente viene recayendo. Entonces, en los pacientes que tienen recaídas frecuentes, que son dependientes de corticosteroides, que hasta ahora no han recibido ciclofosfamida, les damos ciclofosfamida. Si ya recibieron un ciclo de ciclofosfamida y no han tenido respuesta, pensaríamos en rituximab, en inhibidores de calcineurina o en micofenolato. El rituximab inicialmente tenía poca evidencia, ahora con la CADIGO 2020 se han
encontró que había algunos más estudios que fortalecían la evidencia del rituximab, y estos eran pues como, este fue uno de los iniciales, fue una serie de 6 casos descritos en pacientes que tenían diagnóstico de enfermedad de cambios mínimos y que usaban rituximab como primera línea porque tenían contraindicación para los corticosteroides. Recibieron 4 dosis de 375 miligramos por metro cuadrado semanal, y se encontró que 3 pacientes, recordemos que eran 6, o sea, la mitad de los pacientes tuvo una remisión completa a los 3 meses, un paciente la tuvo a los 6 meses y un paciente tuvo remisión completa a los 9 meses. El resto llegó a proteinuria menor del 75% de su proteinuria basal, es decir, que tuvo una remisión parcial de la enfermedad. Vemos que este es el comportamiento de cada uno de los 6 pacientes, entonces en realidad dependía también de cuál era el grado de proteinuria que tenían desde el comienzo del estudio, y vemos que este es un comportamiento muy similar a lo que pasa con los pacientes que no reciben manejo. Como les mencionaba ahorita, los que empiezan desde un comienzo con una proteinuria que en realidad es incluso subnefrótica pueden hacer incluso remisión espontánea, y acá los que empiezan con una proteinuria bastante alta se van a demorar más tiempo en hacer remisión que aquellos que empiezan con una proteinuria de menor valor, pero de igual manera pues con la administración del rituximab pueden llegar a remisión, como en este caso que fue la totalidad de los pacientes. Entonces, para terminar, ¿cómo evolucionó nuestro caso clínico? ¿Qué pasó con nuestro paciente de 84 años? Con los hallazgos en la biopsia que les describí, se le aumentó la dosis de prednisolona a 1 miligramo por kilo. Recordemos que él ya venía recibiendo 5 miligramos por su diagnóstico de polimialgia reumática. Entonces se le aumentó esa dosis a 1 miligramo por kilo día. Un mes después, en la consulta externa, se identificó que el paciente tenía remisión de su síndrome nefrótico, tanto clínica como bioquímica, y se empezó a disminuir la dosis de prednisolona. Entonces vemos, se le empezó a disminuir a las 4 semanas, tuvo una muy buena respuesta, no necesitó que se prolongara esas 16 semanas de dosis altas. Después de esta remisión que tuvo, 7 meses después, el paciente estaba en terapia de mantenimiento con 5 miligramos al día de prednisolona y se identificó que tenía nuevamente una recaída de síndrome nefrótico. Se aumentó otra vez la dosis a prednisolona a 50 miligramos. Recordemos que en este caso sería una recaída infrecuente, entonces otra vez se le puede administrar un ciclo de esteroides. Y tras lograr la desaparición del nefrótico, se empezó otra vez a disminuir la dosis y llegó a una dosis de 2.5 miligramos de prednisolona al día. Un mes después de esta remisión y de mantener la prednisolona a dosis de 2.5 miligramos, el paciente llegó por edemas. Otra vez se comprobó que tenía una recaída con una proteinuria de 1.6 gramos al día. Se identificó aumentar la dosis de prednisolona, pero vemos que en realidad solamente se aumentó a 10 miligramos al día. Con este esquema desapareció del todo la proteinuria. En la última revisión de nefrología, el paciente continúa su mantenimiento con 10 miligramos al día, está asintomático y sin proteinuria. Como conclusiones, recordemos que la enfermedad de cambios mínimos es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en niños, mientras con los adultos podría explicar hasta el 10 al 15%. En la microscopía electrónica es en la que vamos a encontrar los cambios que nos van a identificar la enfermedad, que más que todo es pérdida de los procesos de los pies del podocito, pues o fusión de los procesos podocitarios. Clínicamente van a cursar con un síndrome nefrótico, con todos los hallazgos que conocemos de un síndrome nefrótico. La etiología va a ser más que todo enfermedades primarias, es decir, que no va a estar asociada pues con ninguna otra enfermedad que lo explique, pero siempre debemos descartar las enfermedades secundarias y mucho más si estamos hablando de adultos. El tratamiento con corticosteroides tiene una buena respuesta de remisión de hasta el 80 al 90%, y cuando los empezamos inicialmente y el paciente tiene una remisión rápida, es de muy buen pronóstico. El tratamiento inmunosupresor agresivo lo vamos a dejar para los pacientes que no tengan respuesta al manejo con corticosteroides, que tengan recurrencia frecuente o que no puedan recibir corticosteroides, y en este caso siempre vamos a tener las alarmas prendidas para pensar que en realidad está cursando con otra entidad, como por ejemplo la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Gracias y quedo atenta a preguntas o comentarios.